Pues, hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Por favor, avísenme si se escucha. Que, bueno, el día de hoy pues estoy muy emocionada porque tenemos un tema pendiente que es justamente el asunto de los tepozanes, que es una de las plantas nativas que hemos abordado ya en lives anteriores y que es importante que pues tengamos ahí en el radar para que podamos poder proteger y cuidar de la sierra y de y todos los seres vivos que están ahí y que pues podamos conocer. Entonces, fíjense que el tepozán es uno de los árboles, de los arbustos que más llama la atención porque pues en realidad como que hasta crece en las bardas, crece en los techos, crece en un montón de lugares en los que dices, órale, ¿no? Pero pues el día de hoy pues justamente traemos a una persona que es súper apasionada de las plantas, tanto de las nativas como de las acuáticas, y que pues nos da mucho gusto conocer porque posteriormente ya nos estará dando algunos tallercitos sobre cómo hacer hojas de vida de las plantas, etcétera, ¿no? Entonces, pues el día de hoy quiero hacerles como un recordatorio de que este espacio que estamos generando a través de los en vivos, pues tiene la intención de divulgar la ciencia, de divulgar el conocimiento en un formato un poco más flexible, ¿no? Menos, pues al final sí estamos haciendo ciencia, sí estamos generando pues todo este conocimiento a través de los métodos científicos adecuados y sumamente estrictos, pero esto no quiere decir que lo tengamos que aprender de una manera, digamos, tan técnica. O sea, el conocimiento es para todas las personas. El conocimiento pues justamente tiene la intención de que pues es algo que yo no voy a dejar de tener si lo comparto, ¿no? Entonces yo les invito a que adoptemos esta postura de pues de alguna manera estar compartiendo el conocimiento, que se sepa que todas estas cosas que estamos generando en estos espacios, pues sí, de alguna manera tienen como todo el proceso metodológico necesario para poder ser avalado, que haya una, digamos, investigación real y formal, pero al mismo tiempo este espacio es para hacer preguntas, que podamos entender todas estas cosas de una manera más sencillita, que tengamos también esa capacidad de generar herramientas para poder entender cosas que son complejas y de esta manera pues no nos aburramos, no nos sea tedioso, todo lo contrario, ¿no? Entonces, pues hacerles la invitación a que pues hagan sus preguntas. Aquí estamos para aprender en conjunto, estamos para generar todo este conocimiento colaborativo y pues nada, pues el día de hoy les quiero presentar a una persona sumamente brillante. Ya por ahí me estuvieron dando muchas referencias y por eso hemos decidido invitarlo. Él pues es Alexis. Entonces, pues bienvenido Alexis. Un aplausito para Alexis. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bien, pues el día de hoy pues Alexis nos va a hablar de este tema que es tan importante y pues nada, te dejo con todo nuestro público querido y pues muchísimas gracias por estar aquí presente. No, pues muchas gracias por la invitación y pues claro, estaremos aquí hablando sobre los tepozanes. Sí, bueno, pues justamente esta sesión la vamos a estar dedicando a un árbol magnífico que podemos ver en muchas partes de pues, casi todo el centro de México, el cual es un árbol que pues se destaca por su capacidad tan increíble que tiene para resistir a condiciones prácticamente donde ninguna otra planta puede crecer ni desarrollarse. Este es pues el Tepozán, ¿no? Y pues bueno, esa charla lleva el nombre de Tepozanes, pasado y futuro, ¿no? Cuáles son esos antecedentes del Tepozán y qué es lo que se ha hecho para que pues justamente dentro de unos años o a partir de ahora incluso podamos comenzar a realizar diferentes actividades con este árbol tan maravilloso. Y pues bueno, para empezar, pues, ¿qué es el Tepozán? Bueno, el tepozán pues es una clase de arbusto o de árbol que también se llega a desarrollar, que es nativo de México justamente, es un árbol bastante pues maravilloso, como les comento. La especie le corresponde el nombre de Butleya cordata y pues tiene diferentes denominaciones en diferentes lenguas, una de ellas es en otomí, que se denomina como narrasha. Bueno, pues el tepozán es un árbol que, bueno, como les he comentado, tiene una amplia distribución,
pero principalmente en el centro de México, como podemos ver aquí en esta imagen, en donde prácticamente se observa la presencia del tepozán en todo el país, excluyendo prácticamente las regiones más pues, cálidas, que serían pues, las penínsulas, tanto de Yucatán como de Baja California. Pero en el resto del país sí lo llegamos a observar en diferentes regiones, y pues vemos ahí prácticamente una manchita amarilla que está muy concentrada, que corresponde al centro de México, el Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla, ¿no? Y pues bueno, esta planta principalmente su distribución pues va de norte a sur de México, y pues también llega hasta regiones de Guatemala. Lo podemos observar desde Durango, Chihuahua, Sinaloa, hasta algunos estados del sur, como lo son Oaxaca y Chiapas. Este árbol tiene una principal pues, afinidad o presencia en altitudes superiores a los 1500 metros, por eso justamente en la región de Toluca, en la región de la Ciudad de México, es bastante abundante. Y pues bueno, el tepozán es un árbol que pues tiene una relación muy cercana con otros tipos de vegetación, como lo son el bosque de pino, el bosque de pino encino, el bosque de encino, bosque mesófilo de montaña incluso, el cual es uno de los más vulnerables hoy en día, ¿no? También con pastizales y con vegetación secundaria, que es donde principalmente se está desarrollando en la actualidad. ¿Esto por qué? Bueno, pues podemos observar en este mapita donde se puede observar mejor la distribución del tepozán en diferentes cubiertas de vegetación y uso de suelo. Observamos que pues la agricultura podemos observar en un color moradito, es donde pues prácticamente se observa una de la mayor parte de pues de la concentración de esta especie. La agricultura y la urbanización pues son las que más, bueno, donde más podemos encontrar nuestro arbolito, pero no son los únicos sitios donde lo encontramos, sino pues también, pues como les comentaba, en diferentes tipos de bosque, de pino, de encino, de oyamel, en matorrales, en selvas incluso como la selva baja caducifolia o la selva alta y baja. Y pues bueno, algo que ahorita se está tocando bastante pues con el tepozán es justamente su importancia o su relación bastante cercana que tiene para poder atraer a diferentes pues insectos, ¿no? Principalmente polinizadores o visitantes florales. Aquí podemos observar justamente una imagen que fue tomada este, en lo que corresponde al campus El Cerrillo de la Facultad de Ciencias de la UAMX, donde podemos observar pues a un tepozán, donde se puede observar a dos visitantes florales aquí bastante destacados, uno que es una mariposa, y detrás se llega a observar lo que es un escarabajo. Se ve un poco reducido en la imagen o no tan enfocado, pero sí se llega a observar este escarabajo, que justamente corresponde pues también a la presencia de la abeja, a la apis mellifera, a mariposas como esta que tenemos aquí el ejemplar, cuyo nombre es Celastrina eco, y a escarabajos del género Euphorbia. Y bueno, algo que también es muy importante considerar con el tepozán es que no solamente pues tiene una amplia distribución y que pues tolera diferentes pues condiciones ambientales, climáticas, cambios de uso de suelo o de perturbaciones, sino que también pues de manera histórica pues ha sido un árbol bastante utilizado dentro de la arbolaria mexicana. Pues aquí tenemos en esta presentación, en esta diapositiva, los usos y aplicaciones que principalmente se le ha dado al tepozán, entre pues los cuales se destaca que pues es un árbol medicinal, ¿no? Para tratar lo que son los tumores, las llagas, las quemaduras, algunos problemas, ay, no se cansa ver bien. Algunos problemas dérmicos, dolores, reumáticos, trastornos de inflamación, como en el caso de la artritis. ¿Crees que se puede hacer un poquito más grande la presentación? Es que no se ve muy pequeñita. Ah, sí, gracias. Y bueno, como les comentaba, ¿no? En la arbolaria mexicana ha sido bastante usado por diferentes etnias, incluso pues antes de la llegada de la colonización, ¿no? En este caso, pues también se han registrado bastante el uso de todas las partes del tepozán, desde las hojas, las raíces y la corteza. En el caso de las hojas, estas han sido principalmente utilizadas a través de infusiones para tratar de aliviar algunos problemas como lo han sido la diarrea, dolor de cabeza, incluso los calambres musculares, mientras el uso de raíces y de corteza ha sido principalmente
utilizado como las propiedades diuréticas que presenta y para tratar algunos problemas renales. Y bueno, aquí pues más que nada es como una reducción de prácticamente todas las funciones médicas que se le han atribuido al tepozán, ya sus diferentes pues componentes que presenta. Actualmente, pues justamente muchas de estas investigaciones, dada esta gran antecedente que tiene dentro de la herbolaria mexicana, ha sido lo que le ha permitido ser estudiado más a fondo en diferentes áreas del conocimiento. Entonces, ¿qué tenemos hoy en día? Que pues se han encontrado diferentes propiedades como son las antioxidantes, las cuales tienen tienen una función de protección neuronal que está ligada bastante a lo que es la enfermedad del Parkinson. Entonces, el tepozán tiene justamente esas propiedades que permiten pues tener una mejor protección de nuestro cerebro y pues con ello pues poder evitar esta clase de problemas como son el Parkinson. Diuréticas también, antiamebianas, antiinflamatorias, parasiticidas, que es una de las más importantes, que pues además de ser utilizado en humanos, también es utilizado en diferentes pues animales, principalmente de cultivo, como son los peces, ¿no? Que se tienen ahí en piscinas enormes, donde al ser unas poblaciones bastante juntas, pues suelen tener algunos problemas de salud. Por eso se han utilizado partes del tepozán para poder desparasitar a los peces que posteriormente serán consumidos por los humanos. Y pues también tiene diferentes aplicaciones, tanto industriales como agropecuarias. Industriales principalmente se ha estado tratando en algunos estudios de utilizar lo que es la pulpa del tepozán para poder, bueno, más bien el árbol, para poder generar pulpa para papel. Y por su parte, los usos agropecuarios que se le han atribuido es principalmente para el forrajeo de diferentes ganados como son el ovino y el bovino. Y pues bueno, algo que se comenta bastante y que comentaba Mara al principio, pues es justamente esta capacidad que tiene el tepozán de tolerar pues condiciones adversas, ¿no? Cambiantes, extremas prácticamente. Aquí pues en estas imágenes pueden observar al tepozán en sitios que pues prácticamente ningún otra clase de árbol podría germinar, incluso crecer y generar pues flores y fructificaciones, ¿no? Aquí podemos observar pues la presencia del tepozán en esta imagen en un poste de luz. En ese pequeño espacio donde se desprendió uno de los tornillos que ajustaba a este pues poste de luz, ahí fue suficiente para que llegara esa semillita y pudiera germinar. Y pues este ejemplar tenía aproximadamente 10 centímetros de altura. En la imagen más grande de la izquierda podemos observar a dos tepozanes. El de enfrente pues es el más grande y atrás hay otro más pequeñito que se estaban desarrollando en pues justamente lo que es la parte de una pared, ¿no? En este caso el desprendimiento de lo que es pues la capa de concreto que se le pone a las paredes, ¿no? Y ahí pues llegaron las semillas del tepozán, justamente había un tepozán del otro lado de la calle, donde pudieron aquí pues a través de la dispersión del viento poder pues prácticamente colonizar ese sitio donde no hay ninguna otra clase de forma de vida vegetal. Y pues una de las más comunes, que es la imagen inferior derecha, que es la presencia del tepozán en las presencias en las superficies de las casas, ¿no? En los techados, también en algunas clases donde están las tuberías para el desagüe de las aguas de lluvia y pues demás, ¿no? Y pues justamente el tepozán tiene una gran tolerancia a ambientes cambiantes, principalmente relacionados a la presencia humana, como lo son la agricultura, la urbanización y la deforestación, ya que incluso después de que se pierde la cobertura de diferentes especies, como lo puede ser el pino, los encinos, que son pues especies bastante representativas de diferentes tipos de bosques, las semillas que se encuentran en el sustrato de tepozán que no habían recibido la luz suficiente debido a la copa de estos árboles y que al momento de que se genera la deforestación pueden pues germinar y poder surgir un tepozán que a final de cuentas tiene muchas propiedades dentro de los ecosistemas. Y bueno, aquí un poquito más sobre la tolerancia de los tepozanes y por lo cual es una de pues de las justificaciones que podemos utilizar para poder promover el uso del tepozán dentro de las regiones urbanas, deforestadas o degradadas. El tepozán, pues bueno, tiene una gran tolerancia a la escasez hídrica. Eso se debe al que el tepozán, pues prácticamente, no sé, podemos imaginar que
ese es nuestro Tepoztlán, ¿no? El sistema de las raíces del Tepoztlán suele extenderse hacia abajo, o sea, pues una extensión bastante grande, a diferencia de otras especies exóticas que tenemos en las áreas urbanas, que sus raíces ahora sí, que tienen pues una capacidad diferente, sino que su crecimiento es hacia los lados, ¿no? Como es el caso del árbol de hule, ¿no? Que termina levantando las banquetas justamente porque no es apropiado para su uso urbano. Su sistema de raíces crece hacia los lados en lugar, pues, prácticamente de dirigir todo ese crecimiento hacia la parte del sustrato, ¿no? Y el tepoztlán justamente eso es lo que sí hace, dirigir su crecimiento de raíces, un sistema radicular que le permita extenderse hacia el sustrato y de esa manera alcanzar, pues, pues ahora sí que el agua que se encuentre más a profundidad, ¿no? Eso es lo que le ha permitido tolerar pues condiciones de sequía, aun cuando no se le llegue a regar de manera constante, porque justamente va a buscar la manera de que con su crecimiento de raíces pueda alcanzar esas pequeñas pues gotas de agua, ¿no? Que se encuentran en el suelo. También pues tiene una tolerancia a suelos pedregosos y perturbados, por eso llegamos a observar en algunas ocasiones el crecimiento del tepoztlán sobre piedras o como en las imágenes anteriores, ¿no? En sitios donde pues prácticamente no hay sustrato y es un pues un sistema rocoso, un sistema pedregoso. También pues llegamos a observar que el tepoztlán en las áreas urbanas es uno de los más idóneos para que pues, se promueva, ¿no? Su uso. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad muy alta para almacenar diferentes contaminantes tanto atmosféricos como del suelo. En el caso de los principales componentes de contaminantes atmosféricos que llega a almacenar el tepoztlán dentro de sus hojas y dentro de sus diferentes células, pues encontramos el dióxido de azufre, el cual es uno de los más concentrados dentro de las grandes urbes. También pues tiene una alta tolerancia a diferentes contaminantes del suelo como es el cobre, el magnesio y el zinc, algunos de los cuales incluso son residuos de las zonas agrícolas que pues a final de cuentas son arrastrados con el agua y que en algún momento van a estar contaminando cuerpos de agua limpios o mantos. Y pues también la tolerancia a diferentes hidrocarburos. Esto fue a través de un registro que se hizo en una zona donde justamente hubo la contaminación por uso, bueno, más bien por desecho inapropiado de diferentes hidrocarburos, a través de los cuales se vio la presencia del tepoztlán y cómo éste podía almacenarlos dentro de sus células. En este caso fue con el benceno y el tolueno. Y pues bueno, ahorita pues una de las cosas más importantes e interesantes, que es el trabajo que ahorita estoy desarrollando, pues es la distribución potencial actual y futura que tendrá el tepoztlán. ¿Con esto a qué me refiero? Pues a prácticamente cómo va a ser el escenario que tendremos dentro de unos años con el aumento de la temperatura a través del cambio climático que estamos observando en estos momentos y de qué manera el tepoztlán puede ser uno de nuestros mejores aliados para que pues las condiciones cambiantes le permitan a él desarrollarse y pues seguir pues brindando diferentes servicios ecosistémicos para mejorar nuestras áreas perturbadas, nuestras áreas contaminadas, nuestras ciudades con una gran cantidad de contaminantes atmosféricos. En la primera imagen, la imagen A, podemos observar lo que es la distribución actual del tepoztlán, ¿no? Esto pues es la distribución que tenemos hoy en día, ¿no? Podemos observar que pues sí tiene una amplia distribución y como lo comentaba en un inicio, pues la principal distribución se observa en el centro de México, en lo que es el Estado de México, Ciudad de México, parte de Puebla, ¿no? Y parte de Morelos. En el escenario B tenemos la proyección del tepoztlán para el periodo de 2041 a 2060 con el uso de un modelo de cambio climático que se denomina HADGIM, el cual pues es en este caso es el escenario más extremo. Con el escenario más extremo a qué me refiero, que pues dentro de estas proyecciones de cambio climático, este escenario nos está mostrando la distribución del tepoztlán para el periodo del 2041 a 2060 con un aumento de la temperatura de 4 grados aproximadamente, considerando pues justamente las condiciones actuales, ¿no? Que tenemos una alta emisión de, pues, de CO2, el cual pues prácticamente se va a duplicar para 2050 y con la economía actual que tenemos y el modelo que seguimos hoy en día, pues no parece que hasta el momento existan las condiciones que
nos permitan, pues, ahora sí que entender que estas emisiones de carbono van a bajar, sino que al contrario van a seguir aumentando. Entonces, con esta proyección, que es la más extrema, podemos observar que justamente a pesar de ese cambio de temperatura y de un aumento probable de superior a los 4 grados Celsius, que pues es bastante, ¿no? Es un chorro. El Tepoztlán, pues su distribución prácticamente no va a cambiar. Las zonas donde lo vamos a poder encontrar prácticamente son las mismas las que tenemos hoy en día, a las que vamos a tener de 2041 a 2060. Aunque se va a reducir un poco en algunos sitios, prácticamente en la zona amarilla, que es donde más presencia de Altepoztlán tenemos, se va a mantener, que pues es justamente las zonas urbanas, ¿no? Todas esas zonas donde tenemos un gran cambio de uso de suelo y de vegetación. Y luego tenemos el escenario C, que es con el mismo modelo, pero ahora esto es para 2061 a 2080. Entonces, pues también es una proyección bastante interesante, porque también en este caso la distribución del Tepoztlán no suele reducirse de manera extrema, sino que prácticamente se mantiene entre el modelo B y el modelo C, que pues es una diferencia de años pues significativa, ¿no? Y considerando pues los cambios que vamos a estar observando hoy en estos pues próximos años del clima principalmente, este, el Tepoztlán va a seguir ahí, se va a seguir manteniendo y por lo tanto a partir de ello podemos promover su uso para las reforestaciones, para las restauraciones, porque incluso cuando a través de estos cambios no lleguemos a tener las mismas precipitaciones que teníamos hace 10 años, y por lo tanto el Tepoztlán pues va a estar sometido a un gran estrés hídrico, a un estrés de insolación térmica, ¿no? O sea, muchos cambios, principalmente pues por todo esto del aumento del CO2. Y pues bueno, es con esto pues prácticamente con lo que podemos seguir promoviendo el uso del Tepoztlán, podemos seguir pues tratando de hacer esfuerzos para que se deje de discriminar a este árbol, porque prácticamente es eso, ¿no? Mucha gente lo llega a considerar como una maleza, como una mala hierba que se tiene que arrancar, y por eso pues prácticamente el Tepoztlán también va a estar sometido a una gran pérdida de su biodiversidad, porque no lo dejamos que crezca. Cuando las personas ven estos arbolitos, a estas, bueno, esas pequeñas plantitas, que se van a convertir en grandes árboles que van a almacenar a diferentes plantas epífitas que crezcan sobre ellos, a una gran diversidad de visitantes florales o a incluso algunos tipo de insectos que incluso se alimenten de él y que se beneficien de él, o incluso nosotros a través de sus propiedades medicinales, de sus propiedades agrícolas, de sus propiedades industriales, pues es algo que tenemos que inculcar más, que se deje de considerar, se deje de tener así que una cierta clase de malinchismo hacia este árbol pues nativo que es de México, ¿no? Que prácticamente pues se debe de convertir en alguna clase pues de emblema, ¿no? Para este cambio futuro que vamos a tener con el cambio climático, porque este árbol va a seguir ahí, va a seguir presente, va a seguir manteniéndose, va a seguir pues brindando diferentes servicios, tanto al humano como a los diferentes ecosistemas que hoy en día tenemos degradados. Y pues bueno, aquí más que nada, bueno, salió un poquito borrosa la imagen de la derecha, pero pues tenemos aquí pues la comparativa, ¿no? Entre dos árboles, uno que es la jacaranda y otro que es el tepozán, ¿no? El tepozán es nativo, es propio de México, la jacaranda no lo es. La jacaranda, que es una de las que se sigue utilizando mucho para uso urbano o incluso pues por un mal manejo llega a terminar en algunas áreas naturales protegidas o en diferentes sitios donde pues no debería de estar, pues justamente promover que se siga usando, que se use mejor el tepozán en lugar de las especies exóticas, que además de no ser propias de México, pues terminan utilizando los recursos que nuestras plantas nativas pueden utilizar y por lo tanto incluso las pueden extinguir de manera local en algunos sitios. Y pues bueno, esto es muy importante, ¿no? Que se deje de promover el uso de exóticas, de especies que son de otro lado, como la jacaranda que es de Sudamérica, que mejor se use lo propio, lo que tenemos aquí, lo que ya está, pues ahora sí que adaptado a las condiciones de nuestro país, ¿no? Y bueno, algo que me comentaba Mara que les gustaría checar un poquito, era pues justamente este pues pequeño cronograma que tenemos aquí, que hace referencia a pues las diferentes actividades que se pueden realizar
al momento de reforestar, porque justamente uno de los grandes problemas que tenemos con las diferentes pues organizaciones que realizan estas acciones de reforestación es que justamente no se da un seguimiento a los ejemplares que son pues sometidos en diferentes regiones y que pues prácticamente se les deja a su suerte después de la reforestación, después de las fotos, después de pues todo lo que se hizo para llevar a estos arbolitos, de todo el esfuerzo tanto físico como económico que se realizó, no se da un seguimiento. Entonces, si no le damos el seguimiento correcto a esas especies que vamos a introducir en nuestros diferentes ecosistemas, pues muy difícilmente vamos a saber pues cuántos ejemplares de los que metimos, de los que reforestamos, cuántos han sobrevivido y en dado caso, si no les demos también ese seguimiento, pues no vamos a tener también como de, pues mira, pues puede ser que este arbolito no sobrevivió porque no es propio de aquí, es un árbol exótico que quizás necesita más agua y aquí pues tenemos un, pues no sé, un cerro, ¿no? Que está todo deforestado, que el suelo está bastante degradado y por lo tanto no puede sobrevivir a estas condiciones pues, prácticamente extremas. Entonces, pues también eso es algo del tepozán, ¿no? Que pues con el tepozán tenemos esas ventajas de que al sobrevivir o al poder adaptarse y aclimatarse a esas condiciones extremas, pues puede sobrevivir bastante bien. Y pues bueno, aquí podemos ver pues justamente, ¿no? El seguimiento. Aquí pues en este caso es un ejemplo, la primera siembra, después se hace el seguimiento de la segunda siembra y la tercera. Posteriormente se tiene que realizar un seguimiento tanto de cuidados semanales, estamos hablando de riego, de pues no sé, delimitar bien el área donde está reforestando para que sea un área apropiada y que no sea un sitio donde se circulen vehículos, donde circulen animales, incluso donde sea una zona de donde vayan a pasar diferentes tipos de ganado, que pues a final de cuentas el ganado va a terminar aplastando nuestros arbolitos o nuestras plantas. Y pues justamente eso baja mucho la sobrevivencia de nuestros árboles que reforestamos, ¿no? Y bueno, pues bueno, más que nada eso, esta pequeña charla, ¿no? Sobre por qué involucrar más al Tepozán, inculcarlo, hacerlo propio de nosotros, quererlo por todas sus propiedades que nos puede brindar, que le va a brindar el ecosistema, para que justamente se pueda recuperar de las diferentes acciones que hemos, pues a final de cuentas, de muchos años realizado, de deforestar, de contaminar, de destruir, y que pues será uno de nuestros grandes aliados, ¿no? Por sus grandes capacidades que tiene para persistir a condiciones cambiantes, pues extremosas, ¿no? Y pues bueno, aquí este dibujo pues es justamente de un tepozán, ¿no? Es una pequeña plántula de tepozán en una macetita. Involucrarlo, ¿no? Y pues bueno, más que nada, eso es la pequeña charla sobre el tepozán, que pues recae sobre nosotros, pues querer lo propio, querer lo nativo, ponerlo por encima de las especies exóticas que están causando más pues daño que beneficio y que pues estamos dejando detrás a nuestras especies nativas mexicanas. Y pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Ay, creo que tienes el micrófono apagado. Me pasa seguido esto. Pero bueno, es que justo te quería hacer una pregunta. Y esta pregunta como va un poco encaminada en el hecho de que actualmente vemos que hay muchas reforestaciones adentro de las ciudades, en los parques urbanos y todo esto. Uh -huh. Entonces, como que mi pregunta va un poco enfocada en el si adentro de las ciudades, en estos parques, podemos plantar el tepozán Uh -huh. y de alguna manera como pues como digamos ponerle, no sé, como más énfasis en que pues es estético, o sea, chance no es tan estético para muchas personas, pero pues en realidad si le ponen atención hasta parece que tiene como gamuza, ¿no? O sea, Uh parece -huh. como afelpado, entonces está bastante interesante. Y quería saber como la posibilidad de que, porque entiendo, bueno, a ver, te planteo, entiendo de alguna manera que cuando algunas plantas están en invernadero, esto genera como que no haya tanta diversidad genética. Uh -huh. Entonces, esto implica que son más propensos a tener plagas, etcétera. Entonces, Sí. mi pregunta es si se puede hacer de manera, se puede plantar de manera
como ornamental en algunos parques de dentro de la ciudad. Pues sí, yo creo que sí se puede utilizar en los parques para uso urbano. Lo podemos observar en el Parque del Calvario que tenemos aquí en Toluca. Hay una presencia de tepozanes, pues ahora sí que prácticamente abismal. Es uno de los sitios donde más tenemos presencia en el tepozán, justamente esas condiciones pues de roca, de suelo pues degradado, ¿no? De contaminantes. Ahí tenemos una presencia bastante grande del tepozán y pues si lo dirigimos para uso urbano, pues claro, ¿no? Se le tendría que dar ese aspecto estético que es lo que buscan las personas dentro de las ciudades. A final de cuentas, el tepozán, como nunca se ha tratado de emplear para uso urbano, no se le ha tratado de pues brindar ese aspecto, ¿no? Que a la gente encuentra atractivo para poder pues cuidarlo, para quererlo, ¿no? Como otras especies exóticas que tenemos en los parques, más que nada. Entonces, si usamos el tepozán dentro de estos parques, solamente sería pues prácticamente dirigir su uso específicamente para la zona urbana y poder pues obviamente darle una poda, poder darle esa forma que la gente busca. Y pues sí, claro, a final de cuentas, incluso pues el mantenimiento no sería tan pues requerido como en otras especies exóticas que pues como lo comentas, ¿no? Al ser pues cultivadas directamente en invernaderos, la diversidad genética es tan baja, por lo tanto pues suelen enfermarse bastante, de repente ya tenemos a descortezadores de algunos pinos que también fueron cultivados en invernaderos y por lo tanto no tienen las condiciones de un árbol silvestre. Incluso una de las cosas, ay, no sé si puedes poner la presentación de favor. Una de las cosas que actualmente podemos hacer para tratar de beneficiar al tepozán y de, pues obviamente utilizarlo en donde pues más queramos, pues prácticamente sería rescatar esos ejemplares que podemos observar en las calles, en los escalones, en los techos, ¿no? A final de cuentas, esos ejemplares en algún momento pues los van a quitar, se van a morir, porque ya no van a encontrar de las condiciones adecuadas. Entonces, algo que yo realizo y que también cualquiera de ustedes puede pues realizar es tratar de desprender estos ejemplares pequeños que observamos en las calles para poder pues trasplantarlos a una maceta donde tengan un poco más de sustrato, un poco más de humedad y que por lo tanto puedan desarrollarse mejor y de esta manera poder en algún momento quizás llevarlo a un parque, a la parte de la fachada de nuestra casa, ¿no? Ahí enfrentito, que se vea bien, que se vea pues que tenemos ahí nuestra planta nativa. Eso es algo que podemos hacer para justamente evitar que todos esos ejemplares que al final de cuentas ya germinaron y que se están desarrollando ahí pues de manera adecuada con lo muy poco que tienen pues para poder abastecerse, podemos utilizarlos en lugar de esperar a que se mueran. Y pues bueno, incluso es la imagen que aparecía dentro de la portada de la promocional. Justamente esa es una plantita que rescaté y la puse ahí en su macetita y ya tiene un sistema de raíces bastante grande que se está pues muy bonito. Gracias, justo es lo que veo que aquí en los comentarios ya empiezan a preguntar, entonces vamos a leer algunos comentarios. Este dice, gran charla, mucha información útil para informar sobre estas especies nativas mexas. Ja, qué bien. Aquí preguntan, ¿qué especies generalmente se usan para reforestar las ciudades y cuántas de ellas son nativas? ¿Y qué problemas puede ocurrir al introducir estas especies no nativas? Pues justamente algo que comentábamos, o sea, las especies que se suelen usar en las reforestaciones dentro de las ciudades, pues son especies exóticas. Tenemos a la casuarina, tenemos a uno que se llama Populus, que podemos observar en todo Paseo Matlacincas, parte de Toyocan también, que pues justamente es muy invasivo, es exótico y es muy invasivo, se extiende bastante, genera pues pequeños brotes que se terminan convirtiendo en un árbol independiente, que pues a final de cuentas lo que genera es que no se pueden desarrollar las plantas nativas, las semillas que se encuentran en el suelo, porque a final de cuentas las termina tapando, las termina pues aplastando con el crecimiento de esos nuevos brotes. Tenemos pues la jacaranda, que es uno de los más comunes, ¿no? Que incluso la gente discute mucho en que prefieren a la jacaranda por encima de las plantas nativas, aunque la jacaranda no tiene ningún beneficio, al menos aquí en México, ¿no? Tenemos el eucalipto también, que es una planta pues muy de las que ya incluso las mismas organizaciones gubernamentales recomiendan no utilizar. ¿Por qué? Porque pues, pues prácticamente termina tomando todo el agua que hay en el subsuelo,
además de que termina creciendo bastante en algún momento con prácticamente el viento que tenemos en algunas temporadas aquí en México, termina pues derrumbándose el árbol y generando otros daños económicos en propiedades privadas y demás. Y el problema que hay, ay, se quita un poquito. Bueno, los problemas principales que tenemos al recurrir a la introducción de las especies no nativas, pues es justamente eso, la pérdida de biodiversidad, la pérdida de identidad de nosotros como mexicanos, de nuestras propias especies que tenemos aquí, pues la pérdida incluso de, bueno, pues de pues ese contacto que hemos tenido con las plantas nativas en algún momento. Sí, totalmente cierto. Y es que veo que aquí en los comentarios hacen una pregunta como constante que Uh pues vamos a leer, te leo algunos y -huh, vas viendo cómo responder a todas las preguntas. uh -huh. Dice, duda, no me he fijado bien, pero en los viveros casi no he visto teposanes en venta. ¿Saben en dónde podría conseguir tepozán y cómo podríamos producirlo? Esa es una, ¿no? Que veo que se repite acá y dice, muy buena plática, muy necesaria. ¿De qué otras maneras se puede visibilizar su importancia y cuidado? ¿Y cuál es la mejor forma de reproducirlo? Pues prácticamente en los viveros, pues no se vende el tepozán, no se reproduce, no se ha promovido pues esa parte económica que permita, bueno, pues que al final de cuentas depende de la demanda, ¿no? Si la gente quiere el tepozán, si comenzamos a apropiarlo como algo nuestro, algo beneficioso, algo que nos va a ser bastante útil para nuestros ecosistemas, para nuestras ciudades hoy en día, pues ahorita Toluca todo contaminado, huele a quemado de todos esos incendios que tenemos en los alrededores, pues justamente utilizar esta planta nativa va a absorber prácticamente mucha de esa cantidad que tenemos de contaminantes atmosféricos, pero pues ahorita difícilmente podría decir que algún invernadero ha promovido pues su propagación, es prácticamente nulo. Por eso les comentaba que hoy en día prácticamente lo que podemos hacer para obtener uno de esos árboles es rescatarlo de esas grietas que tenemos en la calle, en los senderos, que tenemos en los techos donde llegan a germinar, porque pues ahí en algún momento se van a morir o los van a quitar, y poder trasplantar una maceta más grande, de mayores proporciones, con un mejor sustrato, que pues ahora sí que el tepozán se va a poner súper feliz porque pues va a tener todo al alcance de sus raíces que le permitan crecer y desarrollarse. La mejor manera de reproducirlo en dado caso sería si llegamos a encontrar pues un árbol de tepozán pues silvestre que esté por ahí en algún lugar, pues en la temporada de floración prácticamente va como de octubre a diciembre, enero, y los frutos ya están, pues comienzan a estar fértiles a partir de enero hasta marzo. Lo que podemos hacer es justamente tomar una de esas varitas de inflorescencias que llevan pues bastantes semillas y poder germinarla en una charola, dispersar las semillas. Incluso tengo una por allá arriba, pero no la bajé. Que justamente solamente con dispersarlas, tapar esa charolita para crear un efecto invernadero donde se almacene o se retenga la humedad que permita hidratar esas semillas y pues va a germinar bastante. Esa es una de las formas de reproducirlo desde casa en un modelo bastante sencillo. Sí, aquí hay otra pregunta que me parece interesante y Uh -huh. es, buenas tardes, ¿el tepozán se puede introducir en un lugar deforestado y guarda mucha agua? Pues sí se puede introducir en sitios que estén deforestados o que tengan una alta perturbación o falta de cubierta vegetal. Es algo pues justamente que he estado trabajando, ¿no? Referente a si guarda mucha agua, más bien creo que se refiere a que justamente en la parte de abajo de la hojita del tepozán podemos observar que tiene como pequeños pelitos blancos que lo que permiten es que de esta manera el tepozán no pueda pues prácticamente, o pueda más bien resistir mejor en las condiciones de altas temperaturas y poder almacenar mejor esa agua. Ok, aquí viene otra que dice, gracias por la plática y darle visibilidad a uno de los árboles nativos. No pude entrar a toda la plática. ¿Forma parte de los bosques de coníferas o sería mucho mejor su uso insertarlo en el ambiente urbano y poblado? Pues bueno, justamente aquí tenemos el mapa de la vegetación donde colinda el tepozán, donde se encuentra. Y pues sí, tenemos en diferentes cubiertas de vegetación, donde encontramos el bosque de encino, bueno, también tenemos el bosque mesófilo, bosque de oyamel, los diferentes tipos de pastizales, bosque de pino, la selva caducifolia, selva alta
perennifolia. También lo tenemos en los diferentes tipos de matorrales y pues justamente, ¿no? En las zonas de agricultura es donde mayor este, individuos de Tepozán vamos a estar encontrando y en la zona urbana debido a estas perturbaciones que tenemos. Ok, maravilloso. Y bueno, aquí hay otra duda Ujú. que también está interesante. Dice, hola, muy clara y aleccionadora la charla. Vi en internet que en Reino Unido hay Tepozán, pero no encontré cómo llegó o para qué lo usan. ¿Sabes algo de eso? Pues hay diferentes especies de tepozán. Justamente quien describió el tepozán fue un inglés, el que le asignó el nombre del Buddleia cordata. En Reino Unido no sé qué especie sea de tepozán, pero al menos la de México es Buddleia cordata, de la que estoy justamente ahorita hablando. No sabría decirle con exactitud cuál es la especie que hay en Reino Unido. Ok, gracias. Y esta que también a mí me generó mucha duda y es, hola, donde yo vivo hay muchos tepozanes, pero no sé cuál es la semilla. Y justo quiero agregar una dudita más ahí, Ujú. porque yo entiendo que también el asunto con identificar las semillas es complejo, pero para rescatar incluso los que ya están en ciertas zonas, ¿cómo podríamos arrancarla sin, digamos, destrozar el tronco o todo esto? La plántula, la que encontramos en estos sitios, pues, bien random, pues prácticamente sería tratar de, pues, escarbar un poquito para tratar de sacar el sistema de raíces lo más completo que se pueda. Pero incluso lo que he observado es que aunque el tepozano, pues al momento de extraerlo no tenga una gran cantidad de raíces, las puede regenerar de una manera, pues, bastante impresionante y por lo tanto poder, pues, seguir vivo, ¿no? Le permite crecer bastante bien, aunque al momento de extraerlo, pues no se saque toda la raíz completa. Pero pues claro, lo preferible es tratar de escarbar un poquito, sacar el poquito sustrato que esté en esa zona y poder de esa manera pues extraerlo para que su sistema de raíces esté lo más completo que se pueda. Ok, ¿tendrás alguna fotito de la semilla por ahí? Creo que sí. Y si no, luego la posteamos en Inetsi para que nos sigan y vayamos viendo cómo hacer una identificación adecuada de los tepozanes. Claro. Y ya luego rescataremos uno por ahí a ver cómo nos va. Ujú. Bien, pues muchísimas gracias, Alexis. Creo que han sido bastantes preguntas que han sido bien resolvidas y está muy bien porque justamente veo que poco a poco comienza una, digamos, conciencia de todas las plantas urbanas que vamos encontrando en general, ¿no? Entonces, esto está padrísimo porque veo que cada vez hay como más interés en saber qué es la planta que está creciendo aquí abajo de mi casa, si es de aquí, si no es de aquí, y todas esas cosas me parecen bastante interesantes, sobre todo porque ya viene como muy en tendencia este asunto de los techos y de los muros verdes, con la intención un poco de bajar la temperatura en la que nos encontramos, ¿no? Creo que México es uno de los países que más se han visto afectados por el cambio climático en el asunto de justamente cómo ha ido aumentando la temperatura dentro de las ciudades, lo cual pues está preocupante, pero pues creo que todavía podemos generar algunas alternativas para poder adaptarnos a estas nuevas condiciones. Entonces, Sí, pues, claro. gracias. Sí, muchas gracias por la invitación y pues aquí les dejo el perfil que estoy iniciando de divulgación de plantas, justamente Flora en Contexto, donde pues justamente pues mi logo es un tepozán que cultivé, el cual pues justamente nos va a estar ayudando bastante para poder enfrentar parte de esta crisis climática a la cual pues vamos a estar pues viviendo las consecuencias en estos próximos años.
Bien, pues muchísimas gracias, Alexis. Y a todas las personas que nos están viendo, que nos están siguiendo, pues decirles que también a ustedes muchísimas gracias por su presencia. Y también queremos invitarles a que se unan a las brigadas que vamos a estar teniendo, tanto de prevención de incendios como de atención temprana. Vamos a empezar a generar lo necesario para poder capacitarnos, porque una de las cosas que me parece sumamente necesaria señalar es que, por ejemplo, la Sierra Morelos es uno de los espacios en los que más tepozán hay. Entonces, luego lo que sucede es que cada año se incendia una y otra y otra y otra vez, y eso no deja que esos tepozanes crezcan. Entonces, en muchas ocasiones volteamos a ver el cerro y pensamos que pues que está pelón, ¿no? En realidad, pues es un pastizal que pues no tendría por qué tener tantos árboles, pero algunos de las especies que sí tendría que haber bastantes, pues en realidad es el tepozán, que es un arbusto que se vuelve grandote y se vuelve todo, pues todo un evento, ¿no? Todo un hábitat, un hogar de más especies como arañas, entre muchos otros animalitos que pues se atajan en la sombra ahí y pues ahí hacen su vida. Entonces, dejar que crezcan estos arbolitos, estos arbustos, pues es necesario, pero para ello tenemos que hacer otras actividades de prevención, como por ejemplo ir a levantar basura, ir a levantar vidrio, en general pues estar como al pendiente de que no se queme basura, de que pues se haga lo necesario para tratar de disminuir la cantidad de incendios que hay y de esta manera permitirle a los tepozanes que puedan sobrevivir y crecer lo suficiente como para que puedan llegar a ser árboles grandotes y que pues podamos ver en algún momento la Sierra Morelos más llena de este tipo de árbol que pues de alguna u otra manera pues sí nos genera muchos beneficios ecosistémicos a nosotros también como seres humanos, ¿no? Entonces, pues nada, vamos a intentar hacer alguna especie como de reto o una cosa así para ver quién rescata más tepozanes y pues empezar a llenar la ciudad de estos árboles que pues al final son nativos y que son bastante interesantes. O sea, yo de verdad como que a veces me pregunto por qué la gente le tira tanto hate y dice, ay, es mala hierba, quítalo, ¿no? O sea, en realidad son muy bonitos, muy interesantes. Es como una planta peluche. Entonces, pues a mí me gusta, está bastante padre. Entonces, pues les invitamos a que se unan a las brigadas y pues que pues podamos seguir generando este tipo de espacios. Si en algún momento tienen alguna duda o vieron esta charla después y no estuvieron en el en vivo, pues con todo el gusto del mundo les contestamos aquí les contestamos por aquí, por Inetsi, o también directamente con Flora en contexto. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. Saludos a Chuy, qué bien que andan por acá. Y pues nada, ahora sí que muchísimas gracias siempre por la apertura y pues nada, este espacio es tuyo, Alexis, de todas las personas que nos ven y si en algún momento quieren colaborar, compartirnos de su conocimiento, estamos en completa apertura para poder hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y pues ahora sí que por tan preguntas tan interesantes para pues justamente promover el uso de este árbol tan maravilloso que nos está ayudando bastante. Muchas gracias. Chao.